Bueno, hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo. Antes de pasar a la sesión de autores que va a moderar Claudio, como siempre, les quería hacer algunos comentarios. El primero de ellos es que este evento está siendo seguido por las redes sociales. Ven ustedes ahí el hashtag, bueno, tienen la almohadilla Energeo. Energeo 19, les invito a tuitear los contenidos del acto, a ver si lo conseguimos este año también convertir el evento en algún momento de la jornada trending topic como ocurrió en años pasados. Van a tener también ustedes en el canal de YouTube del CECME, van a tener en los próximos días colgadas lo que son los vídeos de las jornadas que van a tener lugar a lo largo del día de hoy. En segundo lugar, quizá algunos de ustedes ya habrán reparado que tenemos hoy un invitado un poco especial en la jornada. Se trata de Andrés Martínez, que le tenemos por allí. Es un dibujante que va a utilizar hoy una técnica que se llama scribing, que es lo que va a hacer, va a ir escuchando lo que estamos diciendo durante la jornada y va a intentar interpretar lo que se está diciendo aquí y va a generar una serie de dibujos que van a poder ver ustedes a lo largo de la jornada. Iremos poniendo cómo va evolucionando ese dibujo y luego vamos a ver fuera cuando vayamos a recoger los libros. Ahora lo que les pido es que cojan sus teléfonos móviles, les voy a pedir su colaboración contestando un par de preguntas que nos van a servir en la sesión que vamos a tener luego el general Dacova, Claudio y yo, nos van a servir para conducir esa discusión que vamos a tener al final. Entonces, en primer lugar, en su teléfono móvil vayan al navegador, por favor, y pongan esta dirección, opin.at/Repsol 2019. Ahí vamos a tener una primera pregunta que es de índole más general, que lo que queremos ver es pulsar cómo perciben ustedes que ha evolucionado el riesgo geopolítico durante este último año. Entonces hay tres opciones, que bueno, va a ser aumentado, ha disminuido o es similar. Entonces les ruego por favor que contesten esa pregunta que vamos a analizar en la última sesión, como les decía. Una vez que haya... que vaya más despacio, me dicen, perdón, que voy yo ya por ahorrar tiempo. Vamos a la de referencia, por favor, a donde sea el link que se tienen que meter. De todas maneras, les digo que el link en la carpeta que les han dado al inicio tiene la dirección, pero era opin.at/Repsol 2019. Bueno, ya estarán viendo entonces probablemente la pregunta a la que hacíamos referencia antes, que era cómo han percibido ustedes que ha evolucionado el riesgo geopolítico en el último año. Bueno, de todas maneras, si alguno va más retrasado, que se tome su tiempo. Cuando acabe esta pregunta le da siguiente y voy adelantando el siguiente contenido de la pregunta. El siguiente contenido de la pregunta se refiere a China y la pregunta es, ante la creciente influencia en la economía mundial, ¿cómo cree usted que se verá afectado el tablero geopolítico global? Entonces ahí no estamos viendo las respuestas, pero una es que Estados Unidos sigue siendo el líder, o sea, que se permanece más el poder como está ahora mismo. La segunda pregunta es que tiene un efecto, en lugar de moderado, un efecto más severo y se desplaza ese poder geopolítico hacia China. Y la tercera es que va a haber un balance entre ambas potencias. Tómense su tiempo en contestar las preguntas. Veo todavía que están tecleando. Yo creo que ya podemos ir avanzando el siguiente contenido. Antes de empezar el panel de autores, se refería antes Íñigo
a que tenemos una entrevista para la que fuimos a París con Claudio Aranzadi y entrevistamos a Paul Simon, que es el director ejecutivo adjunto de la Agencia Internacional de la Energía. Es un antiguo embajador de Estados Unidos que ha tenido muchos destinos, y hay una amplia entrevista que van a ver ustedes colgada en el canal de YouTube del CECME. Y aquí lo que le vamos a poner es un pequeño extracto para que vean un adelanto de lo que van a poder ver en el canal. Entonces, por favor, si puede entrar el vídeo. Muy buenos días, señor Simon. En primer lugar, quisiera agradecerle en nombre de todo el equipo de Energía y Geoestrategia su amabilidad por habernos recibido en la Agencia Internacional de la Energía para esta entrevista. Muy bien. Primero de todo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la agencia esta tarde. Un gran gusto. Hablando de gas natural, ustedes en el último informe señalan que Rusia seguirá suponiendo a medio plazo un porcentaje de cerca del 30% de la demanda total europea. ¿Eso supone un riesgo excesivo o, digamos, un equilibrio correcto entre eficiencia y seguridad en lo que se refiere a los suministros europeos? ¿O convendría que Europa apostase más claramente, rehusando, por decirlo así, a lo que es su natural suministrador en términos de coste, que sería el gas ruso, por suministros, aunque fuesen más caros, de gas natural licuado proveniente, por ejemplo, de Estados Unidos, de Qatar o de otros países? El mercado global para gas natural va a crecer mucho en los próximos 25 años, básicamente más de 1.5% al año. Y también el gas que se comercializa entre países va a ser un aumento bastante grande, y casi todo ese aumento va a ser gas natural licuado. Entonces, el número de países que va a ser productores de gas natural licuificado va a aumentar bastante. La capacidad de esos para exportar va a ser mucho más grande, y también el número de países que van a ser importadores. Y casi todo el aumento de ese comercio mundialmente de gas va a ser, el 90% va a ser en gas natural licuado. Entonces, para Europa, sí, según nuestros cálculos, va a seguir siendo un importador bastante grande, y va a recibir posiblemente 30% de Rusia. Pero Europa puede estar en una posición de mucho más flexibilidad en cuanto a escoger de dónde recibir ese gas, porque se está incrementando el número de terminales para importar gas natural licuado. Entonces, esa posibilidad de competencia ya crea mucha seguridad energética para Europa, porque tiene la opción de comprar de muchos diferentes sectores, y también eso tiene un impacto sobre los precios. Entonces, el hecho de que ese tiene esa 30% de dependencia, yo no creo que es muy complicado, porque tiene la opción también de comprar desde el norte de África, de Mozambique, de Estados Unidos, de Australia, de Qatar, mucho GNL. Y hay esa posibilidad, y eso también tranquiliza el mercado. También de Noruega hay muchas posibilidades. Entonces nosotros no vemos, digamos, mucho en cuanto a riesgo para la seguridad energética, porque el mundo de gas global está cambiando. Bueno, pues esta es una parte de la entrevista que pueden ver íntegra en el canal de YouTube del CECME. Y ahora ya invito a Claudio y a los autores, por favor, a que suban para que empiece el panel. Les recuerdo también al público que pueden mandar sus preguntas en la carpeta que les han dado al inicio. Tienen una tarjeta en la que pueden formular sus preguntas y hacérselas llegar a las azafatas.
Muy buenos días a todos. Les agradezco una vez más que vengan a la presentación de la publicación Energía y Geoestrategia, en nombre de los autores. Como ya los intervinientes iniciales les han indicado, este año reproducimos un patrón muy similar, con un artículo de carácter un poco transversal y metodológico, que es el que ha desarrollado Manolo Conte en la introducción sobre geoestrategia y teoría de juegos, y luego el resto focalizados en áreas estratégicas. Del general, el de Sánchez Rojas en el Golfo de Guinea, el de la profesora Jennifer Winters en Canadá, de Christian Egenhofer en Europa, sobre todo en aspectos de la seguridad del suministro, y el de Miguel Ángel Las Heras en relación a Arabia Saudí y en general el mercado del petróleo, papel de Arabia Saudí en el mercado del petróleo. Aunque normalmente en mi introducción suelo recordar algunos aspectos nuevos desde la última reunión relativos a factores geoestratégicos que influyen en la geoestrategia de la energía, realmente prácticamente no voy a decir más que señalar algún pequeño punto, porque ya tanto Antonio Brufao como Miguel Antoñanzas, como los otros contribuyentes, el teniente general y Íñigo, ya han señalado varios de estos factores. Quizás lo más característico es que de los nuevos factores de riesgo geoestratégico de este año, en gran medida muchos de ellos han estado localizados, tienen un centro de irradiación común, que es el Ejecutivo de Estados Unidos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en las iniciativas tanto en política climática, en relación al acuerdo con Irán o los aspectos relativos a la política comercial, se da cuenta que grandes factores de incertidumbre han provenido de las actuaciones del Ejecutivo americano. A pesar de que es curioso, estas iniciativas, de alguna manera, por un lado han reducido la incertidumbre en la medida que son confirmación clara de promesas de campaña, algo que muchos comentaristas decían en relación al presidente Trump. No, realmente plantea una serie de cuestiones para ganar las elecciones, pero luego irá por otro lado, tanto en materia de política climática como en relación al acuerdo con Irán, como en relación a esa concepción simple de la política comercial como un juego de suma cero, las ha aplicado estrictamente hasta ahora. Las decisiones que ha tomado han seguido ese planteamiento. Esto es importante porque, por ejemplo, de cara al conflicto de Irán, si nos atenemos a lo que anunció en la campaña, es decir, una posición claramente contraria a las intervenciones militares, y algunos comentaristas ya dicen que hay una cierta crisis entre el presidente Trump y sus asesores en relación a cuál debería ser la evolución posterior de intervención en lugares como Irán o como Venezuela. Si nos atenemos a lo que fue su anuncio anterior, habría un aspecto tranquilizador. Es decir, a diferencia de lo que sería una posición más cercana, vamos a decir, a los neocons, típica de Bolton o de Pompeo, el secretario de Estado, más propicios a correr el riesgo de un desenlace militar en Venezuela o en Irán, parece ser, según algunos comentaristas, que no es la propensión de Trump. Esto es un elemento, en cierto modo, tranquilizador, ¿no? Otro aspecto que también es característico que anunció Trump es el corregir todo lo que había hecho su predecesor. Por eso hay algunos comentaristas que consideran que Irán puede tener un desenlace en forma de otro acuerdo muy similar al actual para poder considerar que realmente ha corregido el acuerdo firmado por Trump, pero que realmente no suponga una modificación sustancial, ya que aparentemente Trump se ve muy dificultado para buscar un acuerdo diferente que no conduzca a un desenlace militar. El impacto que han tenido todas estas actuaciones en la incertidumbre geoestratégica, sobre todo en la que afecta a la energía, probablemente ha venido más dado no por su orientación estratégica, sino por su comportamiento en los procedimientos de asumir o de gestionar los conflictos, ¿no? Su aversión al multilateralismo y su preferencia por el regateo bilateral, etcétera, con resultados diferentes. En el terreno climático puede decirse que realmente lo que ha conseguido Trump
en una política climaescéptica es poco. En el terreno internacional ha influido poco en la COP de Katowice, pero incluso en Estados Unidos, cuando uno mira incluso documentos del propio Departamento de Medio Ambiente, se da cuenta que se alejan extraordinariamente del planteamiento climaescéptico de Trump. Bien, es cierto que luego hay perlas como su estimación del costo social de las emisiones de CO2 a $6 tonelada, que harían imposible o harían irracional cualquier tipo de política de mitigación. Pero en general, tanto dentro de su administración como en el entorno, digamos, de la inteligencia económica de Estados Unidos, por ejemplo, esa famosa declaración de antiguos premios Nobel, exsecretarios del Tesoro, etcétera, en relación a la política climática, como la reacción de muchos estados, empresas y ayuntamientos en contra de la política climática que enuncia Trump, y el propio juego de los precios relativos de los combustibles, por ejemplo, la sustitución, independientemente de lo que esté diciendo Trump, la sustitución de carbón por gas y por renovables en el sector eléctrico americano puede llevar a que el Clean Power Plan de Trump pueda cumplirse incluso con un planteamiento, digamos, retórico de Trump opuesto a él por el puro juego de los precios de mercado. Más grave será el resultado del conflicto, del abandono del acuerdo nuclear con Irán, no solamente por razones que tienen que ver con la proliferación nuclear y con la desestabilización del Oriente Medio, sino puramente en el terreno energético, el efecto que está teniendo y que va a tener en el mercado de petróleo. Ya lo comentaremos, tendrá oportunidad Miguel Ángel Las Heras de comentarnos cómo ve la actual incertidumbre que crea, cómo se puede sustituir la reducción de producción de Irán, objeto, digamos, de la eliminación de las exenciones a la compra de petróleo por parte fundamentalmente de China, de India y de Turquía. Realmente ¿cuál es el desenlace de ese acuerdo? Y antes me refería, es importante que la lógica a la que conduce la no búsqueda de una solución al acuerdo sea una lógica militar, que ante esto haya una autolimitación por parte de Trump. Y otro aspecto importante donde también está involucrada China es la nueva, digamos, el nuevo escenario que se ha planteado con la política, las decisiones de política comercial de Trump, que de alguna manera muestran una cierta ineptitud para abordar, yo supongo que esto luego se discutirá también, la rivalidad estratégica en un terreno no puramente comercial, sino tecnológico. Realmente los instrumentos que se pueden utilizar, eso no se puede solucionar a base de aumentar las tarifas, obviamente, independientemente del efecto negativo en el crecimiento internacional que puedan tener las tarifas. Probablemente esto saldrá posteriormente también en el debate. Y por último, digamos, de cara a la evolución de los riesgos estratégicos este año, me gustaría señalar lo difícil que resulta trasladar, primero, una estimación del riesgo geopolítico con una medida más o menos cuantificada en forma de prima de riesgo al precio de los mercados. Cuando uno analiza la evolución de los mercados de petróleo, por ejemplo, a lo largo del 18 y el 19, en función de la influencia del riesgo geopolítico, se da cuenta que es muy difícil establecer una relación funcional. De hecho, como dice el experto de la Universidad de Oxford, Fatou, el riesgo geopolítico se nota solo cuando los mercados están tensos. Cuando no están tensos no se sabe muy bien cuál es la relación de causalidad existente. Bueno, me he extendido bastante más de lo que yo hubiese querido y yo creo que lo que es importante es que pasemos a la intervención de los autores de la publicación, que son los verdaderos protagonistas, contestando a una pregunta muy cortita, que no se preocupen por extenderse demasiado, porque luego, a lo largo de la sesión, a través de las preguntas del público, podrán explayarse como deseen. Entonces, haré una pregunta y os ruego que seáis, teóricamente son 4 minutos, pues digamos 4 o 5, como mucho 5. Empezaremos entonces por Manuel Conte. Manolo hace en su artículo, crea la imagen, digamos, de la doble bañera de una representativa, digamos, de las emisiones de CO2 y otra representativa del mercado de petróleo, y eso le sirve para realizar la imagen en función, digamos, de un contexto de teoría de juegos sobre el comportamiento de los distintos agentes y cómo eso tiene a su vez repercusión en todos ellos. ¿Podrías aclararnos un poco más esta cuestión?
Sí, bueno, la metáfora de la bañera del petróleo es de Nordhaus, el que fue premio Nobel de Economía del año pasado. Y la idea es que el mercado de petróleo está integrado en todo el mundo, aunque hay distintas variedades de petróleo, pero está integrado, hay un precio único, hay muchos suministradores que meten petróleo en la bañera, que son todos los productores, incluido Repsol, y hay muchos consumidores, que son todos los que consumimos petróleo por todo el mundo. La idea de Nordhaus y de la bañera es que el precio es esencialmente único para todo el mundo, porque además los costes de transporte son pequeños, y eso para él tenía la ventaja que no nos debemos preocupar de si nos suministramos de un país o de otro, porque hay una enorme oferta de petróleo y si se nos cierra un mercado podemos acudir a otro. Con lo cual, a efectos de las tensiones geopolíticas con Irán y el estrecho de Hormuz y tal, pues nos deben preocupar poco porque hay esa bañera, yo creo que se ha alimentado especialmente por un nuevo suministrador que son todos los productores de petróleo no convencional y yo creo que eso hace que nadie pueda manipular el precio. Una de las ventajas de esa concepción es que no puede haber un grupo de productores, como históricamente ha sido la OPEP, que se pongan de acuerdo para fijar un precio alto, como hicieron en el 73, en el 79, y luego poco antes de la crisis financiera también pasó un poco, ¿no? Ahí están todos esos productores que quieren coaligarse en un problema de acción colectiva, un dilema del prisionero. Cada uno querría que hubiera disciplina, que hubiera recortes en producción para que el precio suba, pero una vez que el precio está alto, a cada uno le interesa hincharse a vender. Ese conflicto entre objetivos hace que el cártel tienda a derrumbarse y eso a los consumidores nos beneficia porque mantiene el precio bajo por la incapacidad, por ese problema de coordinarse con eficacia los grandes productores. Es cierto que Rusia se aproxima mucho a la OPEP, pero afortunadamente ahí, ya digo, la oferta de petróleo no convencional, la propia idea de Trump, que tiene muchas ideas alocadas, pero una de ellas parece que una de sus prioridades es que el precio del petróleo sea bajo para que no haya una contracción mundial, ¿no? Eso nos favorece. Y en ese sentido, esta es una bañera donde a los consumidores, no sé si tanto a Repsol, pero a los consumidores nos interesa que el dilema del prisionero se materialice y que los precios bajen. Hay otro problema de acción colectiva, otra bañera, que esa ya es una metáfora mía, pero es obvia porque es muy similar a la de el petróleo, que es la del anhídrido carbónico y en general los gases con efecto invernadero, en la que a lo largo de toda la geografía mundial vamos emitiendo gases que se acumulan históricamente en la atmósfera y el problema de esa bañera es que no hay espitas de salida, no hay agujeros porque la destrucción de CO2 por el plancton y por los bosques es muy pequeña, con lo cual ahí la bañera va subiendo y cuanto más sube, mayor es el calentamiento climático. Ahí hay un problema de acción colectiva y, de nuevo, hay un dilema del prisionero. A cada uno nos interesa que los demás luchen contra el cambio climático, pero yo, como he hecho hoy, pues sigo viniendo aquí en coche y emitiendo CO2 porque lo que quiero ser es un escaqueador, un free rider, esa palabra que yo creo que los militares entienden muy bien, ¿no? Pero que es la esencia del dilema del detenido o el problema de acción colectiva. Todos queremos ser escaqueadores, que los demás contribuyan. Hay una tercera cuestión que ha citado el director de la energía, es el mercado del gas todavía no es una bañera integrada, pero lo está siendo cada vez más gracias al gas natural líquido. De nuevo, eso a los consumidores nos debe gustar, incluso a Europa, preocupados por la excesiva capacidad negociadora de Rusia a través del suministro de gas natural, porque cuando un mercado es una bañera, nadie puede manipularlo y si te corta un suministrador el suministro, pues puedes acudir a otro sin que el precio sufra desmedidamente, por lo menos en un plazo razonable. Vale, muchas gracias, Manolo. Luego te haré otra pregunta, porque era para no alargar sobre el tema de... Ya te la adelanto, pero bueno, ya la dejaremos para lo del público. La relación entre China y Estados Unidos en el terreno comercial, ¿qué te parece? ¿Un juego de tipo dilema del prisionero o del gallina, de un chicken game? Vete pensando y luego ya lo comentar. Pasamos, si te parece, Jennifer. Me gustaría que hiciese rápidamente una respuesta a una pregunta clara relacionada a tu artículo, que es cómo los factores globales afectan a la estrategia energética de Canadá. Esto es un tema poco conocido en España, que está, bueno, obviamente está más centrado en Estados Unidos,
pero en tu artículo haces un análisis sobre aspectos específicos de la estrategia canadiense que me gustaría que brevemente pudieses hacer algún comentario. Good morning, and thank you. It's a real privilege to be here. I think to think about Canada in global energy markets, it's important to have a little bit of context, because I'm assuming most of you aren't super familiar with Canadian production. And so Canada has, it's in the top 5 generally for production of oil and natural gas globally, and top 5 for exports. But the important thing to note is that for Canadian exports of oil and natural gas, that goes 99.99999% to the United States. And so when we're talking about global factors that influence Canada, it's primarily what is the role of the United States in global energy markets. And most recently, it's been the advent of unconventional technology development, so hydraulic fracturing, which has substantially shifted North American energy markets. And so whereas Canada was operating from a position of security of supply and looking for security of markets, the increase in production in the United States has changed that relationship and made security of markets very uncertain for Canada. And so that has prompted a desire to look for alternative markets for both oil and natural gas in Asia, from our west coast, and in Europe from our east coast. And so there's a desire to export liquefied natural gas to Europe and Asia. There's a desire to export oil from Canada to both Asia and Europe. And one of the issues that Canada faces is that our oil and gas production is landlocked, and so that requires pipeline connections to the coast to export oil and natural gas. And in addition to this world of uncertainty of markets for Canada, there's also internally a substantial concern about the environmental impacts of oil and gas development, and that has created resistance to pipeline development. And so at this point in time, there's a lot of uncertainty about whether or not Canada has a role to play in supplying global markets, despite the vast resource endowments. And this uncertainty is compounded by substantial policy change within Canada. At the level of environmental assessments of large projects such as pipelines or liquefied natural gas export facilities, as well as the implementation of other environmental policies like carbon pricing. So in Canada, there is a lot of uncertainty about what our role is in the global markets. And so we often just have to watch and wait. And the advent of President Trump and his energy policies has only increased the uncertainty, in that he is in favor of pipelines one day, so a pipeline between Canada and the US one day, but then imposes aluminum tariffs on Canada on the other. So very much flip-flopping in terms of policy, which again just adds to the uncertainty. Thank you, Jennifer. Pasamos, si te parece, General Sánchez Rojas, si nos puedes, esto, digamos, el tema que has adoptado, vamos, es un bastante poco conocido. Yo, desde luego, no conocía nada del problema del Golfo de Guinea. ¿Podrías darnos alguna idea de cómo afecta la estrategia, por ejemplo, de las empresas energéticas del Golfo de Guinea, las catástrofes ambientales que ha habido en la zona, y también las cuestiones de seguridad? ¿En qué medida eso ha podido afectar a la localización, al cambio de localización de los pozos de onshore a aguas profundas, etcétera? Bueno, muchas gracias, ministro. Uno de los elementos que yo encuentro más interesantes a la hora de analizar ese nuevo golfo alternativo al Golfo, que de alguna forma, a pesar de sus problemas de seguridad, es más seguro que otro,
es cómo los temas de seguridad y los temas medioambientales están afectando. No solamente el cambio climático ha afectado a las políticas generales con una electrificación y una reducción progresiva del dinero que se está dedicando a la producción de petróleo y gas en inversiones, sino que además, y los temas ya propiamente medioambientales, los desastres medioambientales producidos por una explotación tierra adentro y por la presencia de grupos terroristas y otros grupos que están afectando a la seguridad, ha creado unos problemas, Oganigandia es el ejemplo paradigmático, inmensos. Y esos problemas inmensos tienen un coste adicional tremendo. Si sumamos inseguridad, Boko Haram, los grupos del Golfo, y sumamos con los problemas medioambientales, las empresas, fundamentalmente las multinacionales, están optando por salir del territorio, irse inicialmente offshore, dentro de la costa, y cada vez más ir a aguas profundas, deep water. O sea, hay un cambio de política que se está viendo importante. A la vez, estamos viendo la aparición de nuevas empresas, particularmente en Nigeria, pero también en Angola, de nuevas empresas nacionales que se están haciendo cargo de esa producción. No les preocupa tanto la parte medioambiental, no les preocupa tanto el daño a la imagen que produce esta parte medioambiental, pero no deja de ser interesante que hay un cambio en la estrategia del petróleo importante, que se suma a ese interés creciente que puede tener el Golfo como escenario alternativo en el caso de que el gran agujero negro para los riesgos y la seguridad, que es el Golfo Pérsico, bueno, pues llega un momento en que sea prácticamente inviable. Es especialmente importante para Europa, porque Europa en el futuro es probable que tenga una gran dependencia como zona de obtención de este Golfo de Guinea. Muchas gracias, general. Se me había olvidado decirles que tienen en sus papeles para hacer preguntas, pueden ir haciendo ya las preguntas a la persona que deseen o en general y darles el papel a las azafatas. Mientras estamos hablando, no hay ningún problema que vayan haciendo las preguntas y ellas nos las transmitirán a nosotros. Pasamos ahora a ti, Cristian. ¿Podrías dar una respuesta rápida al problema fundamental que planteas en tu artículo, que es, desde el punto de vista de la política climática en Europa, qué riesgos de seguridad se plantean más importantes en nuestro continente, vamos, en la Unión Europea? Yeah, thank you. Maybe just to say I'm not a security person, I'm energy guy with works on climate change, just for people who understand. And we looked very much on the long-term implications, which are more interesting. On the short term, the climate change implications, they start kicking in, but we don't see them yet. Obviously, there is issues about the global environmental and energy governance, Paris Agreement, you know, this initiative on fossil fuel subsidies and all this. We all know this. There are climate impacts on energy infrastructure. That's not new, but they are increasing. That's also quite well covered. Now, more interesting is to look at the implications of the gradually decreasing fossil fuel production and use, and what it does to our security architecture. Maybe, you know, the interdependencies will change. We had in the interview here this talk about EU-Russia. You know, would we care so much about Russia if we produce much more of our electricity, of our energy domestically? Probably not. We would still care about Russia, but not on the energy part. Who would care so much about the Gulf? You know, will we write papers about Saudi Arabia in 20, 30 years? These are some of the questions we're trying to address. Now, more interesting is really to look at this impact of an increasing electrification of our energy system. You know, all the sort of the low carbon studies on this earth sort of concur that we're looking around to 60–70% electricity, you know, for covering our primary energy needs. What does it mean? Obviously cybersecurity, because a lot of energy is linked to IT as well, and all this. But again, that will change a lot of our, you know, interactions we have at the moment. Now, one particular interesting point we are reflecting on, you know, we don't have yet the answers, is, you know, what does this more and more
locally produced energy due to the international system? Do we have a resource nationalism based on our local, good, European wind or whatever? So you will be this international, interdependencies weakening, and we will be less interdependent. And what does it mean for the global security? These are questions I'm also posing to the security people. I don't know whether they look at this in there already. Now, a next point on electrification, and then we're getting to the end, is really when you think about 60–70% electricity covering the energy needs, of course, electricity prices and costs have a macroeconomic impact, and it's already the European Central Bank is looking into this, and they're saying our inflation will be affected by the electricity prices and costs. It will not be the oil as it is at the moment. We are not looking to the International Energy Agency. We look to the European Central Bank, to the Fed, to whoever what we have. So these are some of the points we looked at. When you look at the big picture, and then I finish, really when you look a little bit bigger, we will see a big transformation of the industrial and energy value chains, away from fossil fuels. We will see a big powerhouse in the North Sea offshore, and that of course changes also the intra-European structures. Now, then we are looking more at access to other resources, mineral raw materials, technology, cybersecurity, and all these points. So it's gradually shifting. Now, again, this is more for the long term, post-2030, but I think it's worthwhile starting to reflect on this, but also that the academic literature trying to pick this up and trying to make the link between the security, the climate change, and the energy, and open up these new avenues, these new roads for reflection. Muchas gracias, Cristian. Para terminar con Miguel Ángel Las Heras y centrándonos, de hecho, ayer mismo en el papel de Arabia Saudí, en este follón que se ha organizado con digamos, el final de los waivers que concedía Estados Unidos a la compra de petróleo procedente de Irán. Ayer o anteayer me parece que el ministro de Energía de Arabia Saudí dijo que desde luego no piensan en absoluto subir la producción porque los fundamentales no lo justifican, ni siquiera subirla para cumplir, porque están por debajo, están sobrecumpliendo, digamos, sus compromisos de reducción. Visto los cambios que últimamente, como tú señalas también en tu artículo, de comportamiento de Arabia Saudí en su papel de swing producer, e incluso en el año 2018, cómo actuó en torno a septiembre-octubre, y luego cuando concedió las exenciones Trump, el efecto que tuvo en el mercado, etcétera. ¿Tú crees que esta posición de Arabia es estable? O, bueno, haz una anticipación sobre qué crees tú que ocurrirá con el posicionamiento de Arabia en los próximos meses. Porque igual también está diciendo esto hasta junio y luego posteriormente cambia, ¿no? Bueno, gracias, Claudio. No traje la bola de adivinar el futuro, pero yo creo que hay consideraciones relevantes que pueden despejar determinadas incógnitas. En lo que llevamos de intervenciones, yo creo que han salido una serie de temas que marcan claramente la complejidad del panorama en estos momentos mundial que tenemos, ¿no? Y en particular en el tema de la energía. Por una parte, pues hemos dicho que estamos ya en un mundo multilateral, influido por una producción de tight oil y de shale gas, que ha sido relativamente novedosa en los últimos años y que tiene que ver con todo lo que ha estado pasando en el mundo del petróleo. Estamos también inmersos en una transición energética que incorpora incertidumbre, con un impulso fundamentalmente político, pero con una difuminación en cuanto a objetivos prácticos y en cuanto a realidad práctica, que, entre otras cosas, por los costes que esta transición impone, pues está siendo, digamos, difícil de implementar.
Y bueno, esto nos lleva además a la complejidad de un mundo multilateral, donde la división tradicional en dos bloques después de la Segunda Guerra Mundial pues se ha visto enormemente enredada con la irrupción de Rusia, de China, también el poder que ha ido adquiriendo y luego perdiendo Europa. En fin, todo esto pues hace difícil saber qué va a hacer exactamente, ya en particular en el corto plazo, Arabia Saudí. Es verdad que en el año pasado pues, se abordó una serie de actuaciones que se cerraron con la conferencia de la OPEC en diciembre, donde se firmó el documento de cooperación y parece ser que este documento de cooperación se va a cumplir y esto es una de las cosas que habrá que ver en la reunión de junio si se cumple y se mantiene esta sobreproducción, como decías, o se baja o se vuelve incluso a la anterior de la firma de este documento. En todo caso, a corto plazo, el camino de los precios del petróleo, como siempre, está lleno de altibajos y cualquier tensión por el lado de la oferta o por el lado de la demanda pues puede sorprender. Mirando un poco más a largo plazo, porque yo creo que es lo que puede dar unos mayores visos de estabilidad, yo creo que este mundo que acabo de describir se transforma en tres vectores o impulsos para Arabia Saudí. Uno es que yo creo que el tight oil marca un objetivo de estabilidad relativamente clara para los precios a marcarse dentro de la visión de la OPEC y de la OPEC ampliada. Yo creo que estos precios están marcados un poco por el precio, digamos, al cual el tight oil podría empezar a aumentar masivamente la producción. Y yo creo que este precio además es bueno porque, aunque es verdad que a Estados Unidos le gusta un precio bajo y especialmente a Trump, también es verdad que yo creo que ha ido aprendiendo a que un precio excesivamente bajo pone en peligro todo lo que es la producción interna de tight oil. Y en ese sentido, pues esto da una cierta conjunción entre los países de la OPEC y Estados Unidos para fijarse en la banda de 65, 75 dólares barril sus políticas. Esto además supone un impulso a la cooperación dentro de la OPEC, con países incluso que habitualmente no estaban en este ámbito, como es el caso de Rusia. Es decir, la OPEC tiene una oportunidad en este año, y lo veremos en la reunión de junio, de mantener esta casilla de cooperación que saldría en el dilema del prisionero de Conte, mantenerlo, y en ese caso tiene una relevancia que Irán, incluso con el beneplácito, digamos, entre comillas, de Estados Unidos, llegue a un acuerdo en un seno donde está Irán también y está Rusia. Y por último, es una fuerza también relativamente potente de transformación interna en el seno de la sociedad saudí. En el 2030, prácticamente la mitad de la población saudí será menor de 25 años. Esto en el documento Visión 2030 que publicaron hace año y medio, pues les lleva a plantearse una serie de reformas educativas que yo creo que son bastante interesantes y que de luego constituyen una cierta, digamos, pues no sé, visión de cambio dentro de lo que es una sociedad tradicionalmente pues autocrática y que ha vivido de la renta del petróleo. Bueno, quizá esta sea una visión un poco optimista de los factores positivos que en estos momentos inciden sobre Arabia Saudí. La realidad luego puede ser más cruda, pero yo creo que todo esto, pues, bueno, debe verse, como también decías tú un poco al principio, con un cierto optimismo. O sea, es verdad que las tensiones existen, pero bueno, también es verdad que el mundo y los países van aprendiendo a que en general en las casillas del dilema del prisionero la casilla de cooperación suele ser bastante más rentable a largo plazo que la casilla de pelea y competencia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, ya pasamos a las preguntas que hacen las personas del público. Voy a empezar por Jennifer Winter, porque es la que tiene más preguntas iniciales. Básicamente están centradas en algún caso, en una de las preguntas se refiere al impacto del crecimiento de la producción en la cuenca pérmica
en relación a la estrategia de gas canadiense, y otra que tiene más que ver con las infraestructuras, con los permisos de las infraestructuras de la costa oeste y con la posición ya más política de Trudeau en relación al desarrollo de las infraestructuras energéticas y a las restricciones en función de la política climática, digamos. Thank you. That's a lot of questions to try and get through. So to start off with, so the Permian production in the United States, one of the major impacts has been, so in Western Canada is the oil and natural gas production center in Canada, and so there is a gas pipeline that goes across Canada to Eastern Canada, and it supplies the two most populous provinces in Canada. And as a result of increased production in the Permian Basin, we've had a displacing of Western Canadian gas supplies within Eastern Canada. So U.S. gas has displaced that Western Canadian gas within Canada. And then on the oil side, with the effect of the Permian, it's created a change in production flows within the United States. So Western Canadian Western Canadian oil would go into the mid-continent of the United States, and for a long time that was just fine. That the problem has been increased production in the Canadian oil sands and increased production of oil in the United States resulted in an oversupplied market in the U.S. mid-continent and resulted in substantial crude by rail from Canada to the U.S. Gulf Coast, trying to access additional markets. So we've had a substantial change in both oil and natural gas flows within North America as a result of increased hydraulic fracturing in the United States. And so it has changed the relationship between Canada and the U.S. in that Canada used to be the safe supplier of energy to the United States, and now it's much less needed because the U.S. is able to produce on its own. And so that has also changed the politics of pipelines within the United States, in that the major pipeline proposal between Canada and the United States is Keystone XL, and that was stopped by President Obama and reactivated by President Trump. And the fact that there's so much uncertainty about this one additional pipeline has meant within Canada there was a desire to have pipelines go to either the West Coast or the East Coast to have access to alternative markets. And just the fact that there's been so much production in Canada, and uncertainty has just changed the politics of pipelines. And it's really a curse of a country with so much abundance of energy resources that we have the luxury of opposing energy infrastructure. And so as a result of this, pipeline approvals by the government have been contested in the court system, and so the pipelines themselves take years and years through a regulatory process, and then there is additional uncertainty because of fighting over whether or not the pipeline is a valid piece of infrastructure. Gracias, Jennifer. Han entrado otras nuevas preguntas, pero ya la dejo para una segunda vuelta. Vamos a pasar quizás a Cristian. Hay dos preguntas fundamentales. Una,
ampliar el horizonte de 2030, que es el habitual en las estrategias europeas en estos momentos, a 2050. Es decir, en un horizonte 2050, ¿qué papel crees que va a tener el gas? En un horizonte, digamos, no a 2030, sino a 2050, en Europa. Y la segunda cuestión es, has hablado mucho del papel de la, digamos, de la electrificación, vamos, la descarbonización del sector eléctrico y la electrificación de una parte del transporte como factor de la política climática. ¿Qué otros, digamos, iniciativas, además, digamos, de la ampliación de la electrificación asociada a la descarbonización del sector eléctrico, serían necesarias para lograr el objetivo de la neutralidad de emisiones en 2050? Yeah, thank you. This is now the moment of glory. If I get this answer right, the gas in 2050, I will be very famous. I doubt, I'll be able. On the second one, I come to this in a second. That is probably an answer which could make me very unpopular in this room, but I will try anyways. Let me do the first one on the role of gas. It depends very much where you see, I can just speak for the European economy, see where we are heading. And the differences in where the role of gas is of all the studies, we have reviewed about 25 studies or more, is on what kind of objective you have. Do we do 90% reduction? Do we do 95? Do we do 100? And that makes a huge difference, this extra 10%. We know this. Now, when you take a 95% reduction of the EU in 2050, we have left around 280 million tons of CO2 to emit. That's currently we are about 2 billion. Now, for this 280 million, there won't be any space for energy supply at all. We would need these 280 billion, half of them for food and agriculture, some for aviation, some for residual industry emissions. So in that case, there won't be any space for the gas, the natural part of it, the fossil part of it. So then you move towards the role of gas will then be syngas, biomethane, and hydrogen. Hydrogen, I think, is the most interesting to look at. The question for us at the European Union, what path do you get to develop that infrastructure? If you just go through the electrolysis, then it will probably never be enough scope, enough scale to get there. So you probably will need to go through using a natural gas with CCS, and thereby you can get actually enough scale to get the infrastructure going. But these are the big questions. We will have to see how it works. But the future of gas is biomethane, syngas, and hydrogen, and how they work out in the end uses is a very difficult one. If you take the 95% reduction scenario as it. If you take an 80% reduction scenario, of course, we look very, very differently, and then there would be probably a role for natural fossil gas. If you have just 1 second, I would say if you look at all the studies and all the analysis throughout the years, electrification, decarbonization through electrification is the cheapest option. Direct electrification, as far as you can go, is of course cheap. You don't have the losses when you produce hydrogen or syngas. And electrical motors are super, super efficient. We all know this. Not everything can be electrified. That's very, very clear. But nevertheless, there will be a market-driven, and that makes me unpopular in this room, market-driven electrification to the extent where you run to the physical infrastructure, local acceptability, whatever limits. That's I would see. What else do you need? I think that's, we would go a bit for too much. I see from what we have seen as studies, a large-scale electrification, and then a low-carbon gas, as maybe some low-carbon liquids, but I think you know better.
that would be the supply. That would be the supply, and for that, of course, you need a large, very large amount of electricity, and I think that's the big question also to think about what does it do for the security. Okay, thank you. Para Manolo, te piden ampliar tu metáfora a varios supuestos. Uno, la incorporación de las renovables. Otro, a ver si recuerdo, la incorporación de las renovables. Bueno, luego me acordaré. Sí, la introducción de los precios en el mercado de futuros del petróleo, ¿cómo lo introducirías en la metáfora? Y otra de las preguntas hace referencia a la que yo te había hecho, es decir, que bueno, ya la amplío lo que te quería decir, es decir, el caso, por ejemplo, en concreto el que hace la pregunta la amplía también al posible conflicto entre Estados Unidos e Irán. Es decir, son conflictos, sobre todo en el caso, yo creo que es más claro en el caso de China y Estados Unidos, que se pueden caracterizar como un juego de dilema del prisionero en que el equilibrio de dos estrategias dominantes es que los dos se pongan cabezotas y halcones, o hay unos equilibrios como en el chicken game en que es mejor para ambos que uno de los dos se achique. Bueno, no te voy a decir mi opinión, tú di lo que te parezca. La primera, yo creo que lo dijo antes el director general de Energía, de la Agencia Internacional de Energía, la diversificación energética y la energía renovable, en la medida que a Europa le da una alternativa que disminuye su dependencia respecto al exterior, lo que hace es que la Unión Europea, incluida Alemania, pues sea menos vulnerable a las presiones de un gran suministrador de gas natural como es Rusia. Y yo creo que eso es lo que explica por qué la Unión Europea ha decidido cumplir unilateralmente el Acuerdo de París y siempre es el primero de la clase en materia medioambiental y lucha. Yo creo que hay dos motivos, uno ideológico y kantiano del deber imperativo con independencia de que lo hagan los demás, que esa en términos de teoría de los juegos no es una estrategia que siempre sea muy inteligente, pero bueno, se entiende por razones éticas. Pero luego hay una segunda, que es que en la medida que empiezo a generar energías autóctonas, empiezo a depender mucho menos de qué ocurra en el estrecho de Hormuz y en el mercado de petróleo y qué ocurra también pues, con el precio del gas y en general de la energía. O sea que me disminuye la dependencia energética y eso hace que sea mucho menos vulnerable frente a los azares del mercado del petróleo o las amenazas concretas de un gran suministrador que me suministra el 30% del gas natural a Europa y mucho más en el caso de Alemania, ¿no? Por eso yo creo que hace que el Nord Stream 2 tampoco deba verse como una gran amenaza porque es uno de las fuentes adicionales de suministro de una fuente de energía cuando hay otras. O sea que yo creo que todo lo que sean renovables tiene también un influjo geoestratégico. Yo creo que la perspectiva de la transición energética agrava el dilema del prisionero a los países de la OPEP, porque si fuera cierto los objetivos del Acuerdo de París y los grandes poseedores de reservas energéticas llegará un momento en que se las van a tener que comer con patatas y dejarlas varadas ahí en los campos, pues eso les da un incentivo enorme mientras pueden vender todo lo que puedan de esos inventarios que si no van a quedar caducos, ¿no? O sea que yo creo que la lucha contra el cambio climático puede, y eso es paradójico, porque claro, cuanto más firme sea la amenaza de la transición energética, tanto más incentivo tendrán los productores a producir todo lo que puedan, lo cual bajará el precio del petróleo y hará que la transición energética sea más difícil, lo cual justificaría un impuesto al carbono elevado que es poco viable porque no somos un club climático, como decía Nordhaus. O sea que esa es la primera pregunta. La tercera, que tú me decías, yo creo que Trump es un jugador de juegos del gallina, típico, que por cierto, a veces en España se pone el juego de la gallina, no, es el juego del gallina, el juego del cobarde, la idea famosa de la película de Rebelde sin causa, dos jóvenes, James Dean y otro, que se lanzan contra un acantilado y el gallina es el que primero se tira del coche. Luego resultó, Bertrand Russell lo puso de moda la idea y luego resultó que Thomas Schelling, el premio Nobel, descubrió que en la Ilíada ya hay un caso de un juego de chicken. Yo creo que hay... es un juego teóricamente de chicken bilateral, yo creo que no tiene nada que ver con el dilema del prisionero, y aquí lo que hay es una idea de Trump, es
yo voy a amenazarte con esas restricciones a las importaciones y como yo importo mucho más de China que tú de Estados Unidos, como dijo él, voy a ganar de antemano, como dijo prácticamente. Yo creo que la idea de Trump es que no es verdaderamente un juego de chicken, sino una variante que describe aquí en el libro, que también es muy interesante, que es el juego del farol visto, donde para uno de los jugadores el juego es como el juego del gallina de chicken, pero para el otro no es un juego de chicken, sino que es un dilema del prisionero, es una mezcla de los dos juegos, y entonces el que tiene la posición prevalente tiene alternativas y no le preocupa que el conflicto llegue a su máximo, a diferencia del otro. Yo creo que el juego del farol visto es muy práctico, yo creo que lo hemos visto en Europa. Tsipras claramente creyó que lo de la salida del euro de Grecia era un juego de chicken y al final se vio que era un farol visto porque le vieron el farol, Alemania le vio el farol y tuvo que tragar quina. Yo creo que el caso del independentismo catalán es otro caso, lo ocurrido en el 2017, otro caso de farol visto, donde cuando el Estado dijo, pues te voy a aplicar el Código Penal, ahí recularon. Y en el caso de esta negociación, yo creo que a lo que aspira Trump es que al final haya un acuerdo, pero que China haga concesiones en algunos ámbitos donde, por cierto, puede hacer concesiones razonables, como por ejemplo la protección de los derechos de propiedad intelectual en China, que son vulnerados y las exigencias a las empresas que invierten allí de que gratuitamente cedan no solo su know-how, sino su propiedad. Realmente hay prácticas un poco extorsionadoras. Y la segunda pregunta, la verdad es que no soy capaz de responderla. Vale, de acuerdo. No me extraña. Al general Sánchez Rojas, hay una pregunta sobre, hay dos, bueno, una sobre si crees que hay oportunidades para las empresas españolas en el Golfo de Guinea y otra que no tiene aparentemente mucho que ver con el Golfo de Guinea, que es si qué efectos de disrupción en la política climática global puede suponer que países como India, que tienen por delante una expansión demográfica e industrial muy importante, pueden provocar. Bien, pues muchísimas gracias por la pregunta. Voy a empezar por la segunda, porque es cambio climático. Yo aquí no he escrito el cambio climático, pero sí he escrito en otros foros sobre el tema. El efecto India es un efecto no estudiado. Se ha estudiado el efecto China. Se ha estudiado otros efectos. India va a tener un efecto importante. El que adopte o no adopte la política que sí está adoptando China de hacer una migración de su modelo energético hacia un modelo de energías limpias basada en la mayor electrificación, pues va a tener un efecto importante en todas las políticas energéticas en el mundo. De hecho, estas políticas son las más determinantes. Luego es importante lo que vaya a hacer China. ¿Qué va a hacer China? De momento seguirá siendo geopolíticamente el actor silencioso, pero es un actor influyente. No dentro de mucho, para 2050, será más grande que China. Tendrá más habitantes y tendrá un Producto Interior Bruto parecido al de China, con lo cual pues vamos a tener ahí un elemento, un actor hasta ahora desconocido que va a tener una influencia importante. Y la primera pregunta, perdona. Las oportunidades para las empresas españolas. Sí, esa es una de las grandes preguntas. Primero, no hay que olvidar de que antes se citaba, el presidente de Repsol citaba dos elementos, sitios donde como es Venezuela o como es Libia, donde Repsol y otras empresas españolas, en Egipto también, pues han apostado y que realmente se encuentran en un escenario que es el auténtico agujero negro geopolítico. Ese agujero negro geopolítico no es otro que el Golfo que la zona del Golfo y parte del norte de África. ¿Qué es lo que ocurre? El nivel de incertidumbre en esa zona es enorme. Y por definición, tal como define la nueva ISO 31000, el riesgo es una función de incertidumbre y deviene en dos cosas. Por un lado, en amenazas, tenemos ciertas amenazas, especialmente en esa zona, y en oportunidades. Y las oportunidades están naciendo precisamente en el Golfo de Guinea. El Golfo de Guinea tiene un petróleo muy dulce, con lo cual es muy fácil de tratar. Segundo, a pesar de que la seguridad no es ideal, en absoluto es ideal, tenemos a Boko Haram, pero también tenemos piratería, pero en comparación con el Golfo Pérsico, realmente la seguridad es muy alta.
Y tercero, las comunicaciones con Europa están muy bien, se pueden proteger perfectamente, es decir, que hay una alternativa que puede permitir a Europa asegurarse sus suministros necesarios. Se ha dicho con razón que la tendencia actual es la electrificación, pero no hay que olvidar que todavía quedan sectores clave, como es por ejemplo el del transporte terrestre, transporte aéreo, que son demandantes de petróleo, algunos también de gas, y como los nuevos sistemas de inversiones que se están centrando exclusivamente, casi exclusivamente, en las tecnologías limpias, no se está invirtiendo en nuevos descubrimientos de petróleo. De tal forma que a partir de 2035 nos podemos encontrar con una escasez de suministro de petróleo, lo cual parece un poquitín peculiar, pero podríamos encontrarnos. Es decir, las inversiones allí son interesantes. Hay una zona que, en mi opinión, para España puede ser de especial interés. Aquí la parte política puede tener alguna influencia, que es especialmente Guinea Ecuatorial. La antigua colonia española de Guinea Ecuatorial es una zona de producción creciente, está fuera de la zona de influencia de mayor riesgo de seguridad dentro de lo que es el Golfo de Guinea, y la profundidad tampoco es tanta, es decir, que tiene una zona extensa donde se puede producir. Ahí tenemos capacidad. Segunda, en Angola ya está Repsol. Queda apostar por Nigeria, también es una posibilidad, es más compleja porque la seguridad allí es eso, pero están también emergiendo nuevos actores, entre ellos, por ejemplo, Ghana, que es el país con una mejor gobernanza, que podría ser interesante. Es decir, es una de las zonas donde sin duda ninguna habrá que mirar en el futuro como espacios alternativos para explorar. Y vuelvo a decir, no nos es tan extraña algunas de las zonas que está allí. Sin embargo, pues nuestra presencia con la excepción de Repsol, pues en Angola, pues es escasa allí. Gracias. Hay una pregunta conjunta para el general, para Miguel Ángel y para mí, que la paso a Miguel Ángel, que es cómo puede afectar a la seguridad de suministro energético en España la crisis de Argelia. Si no quieres la contesto yo, no, porque tampoco hay muchas cosas, mucho que contestar ahí, pero en fin, pues por sí, la dificultad, vamos, sí. A ver, claro, la crisis de Argelia pues, puede afectar fundamentalmente al suministro de gas, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que ya alguna crisis similar se ha pasado. ¿Es relevante? Pues claro, depende también de hasta qué punto se puede haber afectada la producción y el traslado de gas aquí. Es verdad que España es de los países con unas fuentes de suministro más diversificadas de toda Europa, y en ese sentido, pues, es decir, comparado con la dependencia que veíamos del 30% de Europa en general, que hay países en los que la dependencia del gas ruso es muy superior. Pues bueno, no es tanta la dependencia en el caso de España, pero bueno, puede tener, yo creo que sí, claro, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Pero sí podría tener una relevancia relativa, en este sentido que digo, pero vamos, seguro que tienes tú más... No, la respuesta me parece, estoy totalmente de acuerdo, que nosotros somos de los países con una mayor capacidad para importar gas natural licuado, por lo tanto tenemos la posibilidad... Claro, están al 25%, ¿no? La utilización de las plantas de regasificación, es decir, que ahí hay margen, y además cada vez en el mundo el mercado de GNL es mucho más líquido y abundante, ¿no? Otra cosa es que, bueno, los precios vienen marcados sobre todo por la demanda, vamos, por el mercado en Asia, y en ese sentido son precios que no son los precios argelinos, ¿no? No, estoy de acuerdo, vamos, que el contexto además de capacidad de gas natural licuado sigue aumentando, y bueno, ahí también se plantean los problemas de China, etc. Bueno, no vamos a entrar. Luego, las preguntas que se dirigen a mí no las voy a contestar ahora, porque así dejo más tiempo para los demás, porque luego, como voy a participar en lo siguiente, ya me referiré. Hay algunas, además, que son de contestar durante media hora, que es Geoestrategia de la Energía del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Eso da para una conferencia, pero bueno. Entonces, vamos a ver. Hay un poco al hilo de lo que tú decías, Cristian, hay varias preguntas sobre
el ciclo de la energía eólica sobre, y en eso también le preguntan a Jennifer, sobre la economía del hidrógeno. Yo confieso que lo de la economía del hidrógeno soy un pelín escéptico, pero bueno, por lo menos en la situación actual. Bueno, pero no voy a decir mi opinión. Es decir, sobre las... No, quiero decir que el problema, vamos, pues ya lo digo, ya que me lo preguntas, con la economía del hidrógeno yo veo dos problemas. Uno, que el hidrógeno hay que producirlo. Y digamos, si se produce a partir de metano, como reformado de metano, o tienes desarrollada la técnica de captura y confinamiento de CO2 o emites CO2. Y luego otra posibilidad de producirlo es, digamos, a través de la electrólisis, pero por ejemplo, si lo vas a utilizar en un vehículo de pilas de combustible, el procedimiento es empezar con electricidad y acabar con electricidad. Con lo cual, hombre, dado que existe el segundo principio de la termodinámica, y claro, dicen, no, pero es que el primero se realiza utilizando los vertidos de las renovables. Bueno, ya, pero eso es una trampilla clarísima. Claro, si tú utilizas recursos que por definición son de coste cero, porque son un vertido, pues salen las cuentas. Pero quiero decir que en la situación actual, digamos, al menos para lo que nos formamos en las escuelas de ingenieros de hace 50 años, hay en lo del... Digo, por un lado, si no existe la técnica de la captura y confinamiento de CO2, no veo yo cómo se obtiene reformado de metano. Y luego lo de las pilas de combustible, o nos hemos inventado un sistema que viola el segundo principio de la termodinámica, o al final uno tiene un rendimiento por debajo del 100%, con lo cual lo que está obteniendo al final es menos de lo que tenía al principio del mismo tipo de energía. Es un poco extraño, al menos choca. Bueno, entonces la pregunta, la pregunta es sobre el ciclo del hidrógeno, que también se le hacen a Jennifer, y también sobre el papel de la energía eólica en la seguridad energética. Es la pregunta, vamos. Entiendo que la pregunta, más que la energía eólica, entiendo cómo afecta el desarrollo de las renovables, algo ya has dicho tú, por ejemplo, a la independencia energética en Europa o en general en el mundo. Es decir, si tuviésemos un mundo con un 100% de energías renovables, aunque solo sea, digamos, en el sector eléctrico, es obvio que la dependencia, digamos, de las importaciones de combustibles disminuyen, aumentan otras dependencias, por ejemplo, la tecnológica puede aumentar, etcétera. Pero, ¿cómo verías tú ese cambio, digamos, del peso de las energías renovables en la evaluación de la seguridad energética y, digamos, el papel del hidrógeno? On the hydrogen, I very much agree with you. I very much agree with you. I did not say anything about the scale. I was just outlining the scenarios, and I mean, it's quite interesting. We have every sort of cycle of years a hydrogen, hype. And when you then, hydrogen is, for this 15 years ago, everybody talked about hydrogen cars. And when you look back 20 years later, somebody else has solved the problem hydrogen was supposed to solve 15 years ago. For the reasons you expressed. Let's see how this works. Now, when you say, I'm a bit less skeptical on the carbon capture and storage. That we will not be able, or I don't think it makes a lot of sense that we are going to 100% renewable. That would be 100% electricity, which would include a large chunk of renewable. That indeed would make the system, very, very variable. And what you have looked at when you look at the studies, the variability is enormous. But there's one thing we didn't mention here. We still have something which is called nuclear, and that, of course, would make a big difference if you look at your scenarios and you put in another 20-25% nuclear, sort of, solid base load. That makes quite a significant difference
to your stability. Of course, creates additional security aspects, but we have been dealing with them before. Now, when I think there will be very different local solutions. Some will be with nuclear, some will be with some synthetic gas, or maybe even some natural gas, depending where it is. But I think there is a major opportunity for the carbon capture and storage, and going that way through hydrogen, possibly if the big driver is the low carbon, the zero carbon. But that would be more in where we have now the big industrial clusters, in Northwest Europe, part of the UK, or in Northern Europe. And there you see actually very, very actively development of CCS infrastructure. The investors tell in public they would be 2 years from a final investment decision. Let's see whether they actually will be. But there is massive investment, political and also in planning terms, to build an infrastructure in the port of Rotterdam. Now, the port of Rotterdam is very interesting. It's about 25% of the Dutch emissions. And if the Dutch economy will have a future, they will have to deal with this 25% of emission. This is also where all the oil is landed. That oil at some stage will not be landing certainly at that kind of quantity, so that there needs to be a transformation, and that will be based on a mixture of North Sea offshore, wind, carbon capture, and possibly with some or little or more hydrogen and other possibilities. So that's the broad idea. And that, I would say, and that's the interesting thing for us to think through, what does this mean for our kind of security of supply or energy security concepts? What does it mean also from an economic perspective? So I think the hydrogen will be bigger role in the blue hydrogen, where you have carbon capture and storage from natural gas. There may be an economics in there, but in the end we will have to see what these economics are. I don't know whether I answered your question. Yeah, thank you. No, I think we are... Sorry? I think not. Yeah. Una pregunta para Jennifer. ¿Cómo está la situación del desarrollo de la tecnología de captura y confinamiento del CO2 en Canadá? For capturing of carbon in Canada, there is one project in the province of Saskatchewan. It's a coal-based electricity plant, and it has a carbon capture and storage built in. That is our one major facility that has carbon capture and storage, and of course in building it went over time and over budget, but it's a government run electricity facility, and so it just gets absorbed in electricity prices. There is interest in carbon capture and storage in Alberta as part of oil and gas development as well. So it's used for enhanced injection into the oil reservoirs to increase production. And so there are some test facilities, and there's government funding to support additional development. But I think future development of CCS, a broader scale, is going to depend on incentives and regulations of emissions within Canada. And there's a lot of political turmoil right now, and so opposition to emissions pricing at the provincial level, and not opposition at the role of the federal government currently. And so
it's we have an election in the fall where we may see a change of power at the federal level, and then if there is a change of power, there will be increased opposition to carbon pricing and emissions pricing, and then we don't really know what will happen to CCS. Muchas gracias, Jennifer. Hay una pregunta también de estilo, digamos, que requeriría una respuesta muy larga y está dirigida a quien quiera responder. Entonces, que tiene nada que ver nada menos que con la trampa de Tucídides. Dice, bueno, en estos momentos efectivamente la potencia, digamos, creciente es China en relación a Estados Unidos, pero en el futuro puede ser África en relación a China. Entonces, la pregunta ya anticipa cómo se podría concebir esto, esa trampa de Tucídides adelantada al futuro de África en relación a China, y el papel que podría tener Europa y sus empresas en una especie de mediador en estos dos ámbitos. Como es a quien quiera. A ver. No, bueno, yo simplemente apuntar una idea, ¿no? Y es verdad, desde el punto de vista de peso, digamos, de población y de superficie geográfica, esta amenaza de China por parte de África o este equilibrio, pues es cierto. Ahora yo creo que desde el punto de vista institucional están muy alejados en estos momentos estos dos entornos geográficos. Es decir, es muy difícil imaginar una África con una capacidad institucional en estos momentos de hacer réplica a lo que es China, donde aparte de su peso económico, pues una de las cosas que evidencia frente a Europa, incluso, por ejemplo, es bueno, pues su capacidad para tomar decisiones centralizadas, para manejarse como una dictadura donde tiene muchos defectos, desde luego, pero bueno, como dice también Fatou, en estos casos las decisiones son rápidas, son claras. Otra cosa es la calidad de estas decisiones, pero son rápidas y claras. Y en ese sentido yo creo que África tiene todavía que, digamos, rodar mucho para poder llegar a hacer este contrapeso de China. Por otra parte, China está tomando importantes intereses económicos en África, ¿no? Y bueno, y hay una cierta, digamos, dependencia, o habrá una cierta dependencia del desarrollo africano con los intereses chinos. En general, muchas gracias, ministro. Añadir, por descontado, estando completamente de acuerdo con ello, pero el continente que tiene mayor margen de mejora, con mucha diferencia, es África. Quizá porque su situación es realmente mala. El continente que más está creciendo en población es África. El continente que tiene las mayores economías, que tienen mayor crecimiento, están en África. Es decir, África es el futuro, no es el futuro inmediato. Quizá no estemos hablando de 2050, quizá sí estemos hablando de 2050, pero primero va a aumentar, su población será superior a la de China. China va a llegar a un momento de estabilización y de declive de población, y por tanto de PIB también. Es decir, sin embargo, África sigue creciendo, con unos efectos que para mí son importantes. Primero, va a tener un consumo interno de energía muy importante. Es decir, una gran parte de la energía que ahora está exportando la va a dedicar a la propia economía, con lo cual es un factor a tener en cuenta. Y el crecimiento que va a tener África, si quiere competir con China, tiene que ser un crecimiento con un uso intensivo de la energía, de tal forma que ese crecimiento, pues, digamos, abarate en todo lo posible los costes. Es decir, es un elemento, no es algo que tengamos que ver al futuro como una posibilidad, es algo que va a ocurrir. Lo que sí estoy de acuerdo es que no va a ocurrir mañana ni pasado mañana, pero va a ocurrir. Y cuando ocurra lo tenemos que tener en cuenta, porque África, sin duda ninguna, puede competir con China en precio de mano de obra, puede competir con China en innovación. Ya hay países en África que empiezan a tener una innovación importante, o por tanto hay que tenerlos en cuenta, hay que observarlo. Y sobre el papel de Europa, pues siempre nos echan en cara el papel negativo que tuvimos en la colonización. A lo mejor ahora hay la oportunidad. En cualquier caso nos lo echarán de nuevo en cara, pero a lo mejor hay la oportunidad para apostar por África. Cristian. Yeah, you know, you said how can we deal with Africa, and part of the issue is maybe the way you presented the question. You know, what can our industries do?
You know, I don't think that industries can do something, but very much in Europe we have exactly tried to do this cooperation with Africa through industry. You know, industrial cooperation, there was never really a political strategy, how do we deal with this country. And I would disagree a bit with you. I think Europe can deal very well with dictators. You know, we dealt with in Azerbaijan, we dealt in Libya. I think it's more a question of that we have a strategy of dealing with that continent, but so far I don't think any of the member states or the European Union as such has really come up with something. And now we are starting to wake up. Probably it's a little bit late, but I don't think it's just that you do the industrial cooperation that you will have a big impact in Africa. Hay otra pregunta que yo creo que tiene enorme interés. En un contexto de creciente electrificación y de alta presencia de las renovables, la nueva importancia estratégica que tiene el control de los minerales raros, litio, cobalto, etcétera. Y bueno, no solo para renovables, sino para las baterías, etcétera. Y ha habido un primer anuncio de China con su secretario general del Partido Comunista visitando un centro, digamos, de extracción de materiales raros. Vamos, esto sería abrir un melón si esto es una posibilidad de represalia, es una potencial posibilidad de represalia por parte de China la utilización de una ventaja competitiva clarísima que tienen ellos en este terreno, en algo que efectivamente tiene una importancia estratégica fundamental. No va dirigida a nadie, o sea, podéis responder el que quiera. Sí. He tenido la suerte de que me encargaron preparar para una cierta perspectiva que estamos preparando, hablar sobre recursos. Es muy peculiar el caso de las tierras raras. En un corto medio plazo van a ser, probablemente sean determinantes, pero no está tan claro que lo vayan a ser a largo plazo, por una razón. No somos capaces de saber hacia dónde van a ir las revoluciones tecnológicas, pero lo que sí está claro es que las revoluciones tecnológicas se están superando, cosas que antes era imposible. ¿Van a ser tan imprescindibles las tierras raras a un 10, 20 años? Sí. ¿Lo van a ser a 30, 40 años? No estamos tan seguros. No sabemos por dónde va a ir. Con lo cual, los cambios tecnológicos, desde luego, hasta ahora nos han dejado atrás un montón de paradigmas o de ideas que teníamos pensadas. Y las previsiones en muchos de los estudios que se hacen a largo plazo es una bola de cristal. Al fin y al cabo, una bola de cristal se puede decir lo que sea, pero dicen que el peso específico de las tierras raras probablemente a un plazo más largo, para el 45, 2045, 2050, quizás no lo sean tanto. Lo que sí está claro es que las políticas que está haciendo China, no solamente de ser mayor productor, sino de acaparar la producción de tierras raras, están enfocados a facilitar su propia producción y de aumentar el coste de la producción de otros países. Yeah, I think that has been one of the new energy security aspects because of this electrification, which is all digital, is like our smartphones. It is one of the areas where we are concerned about import dependence and longer term. But I also would would very much share your views. This is very much a sort of a short-term boom issue. We have now maybe identified an issue, but there are markets in parts of them. There are different resources. Prices may increase, which will open new resources across the world. So we will really have to see how this globally develops before we all, stare to China and now they will all screw us. There is huge potential depending very much on the economics, on the prices of these materials. And then again, there will be substitution. If there's scarcity, if there's high prices over the longer term, and we will have to see how this emerges. No sé muy bien, yo creo que ya es... vale, de acuerdo, sí, yo creo que ya tenemos que terminar. Quedan algunos, hay algunas preguntas que quedarán sin responder para otras jornadas. Las preguntas dirigidas a mí no las he contestado, trataré de responderlas en la segunda parte. Nada, muchas gracias por su atención.